Bienvenidos a Redes Plus. En este tutorial vamos a ver cómo instalar MySQL en una máquina virtual en Microsoft Azure. Y además también vamos a ver cómo podemos conectar directamente desde nuestro equipo local utilizando la terminal de Linux y MySQL Workbench. ¡Empecemos! Como siempre, toda la documentación que utilizo en los tutoriales la puedes encontrar en el canal de Patreon. Y aquí te dejo los apartados que vamos a ver en este tutorial para que puedas ir directamente al que más te interese. Comenzamos creando la máquina virtual en Azure. Para ello vamos a ir al portal de Microsoft Azure y le vamos a dar a máquinas virtuales y le vamos a dar a crear máquina virtual. En este tutorial voy a crear la máquina virtual de forma muy rápida. Si quieres tener información más detallada sobre las opciones que se dispone para crear una máquina virtual, te dejo un tutorial que tengo hecho por aquí. La suscripción, yo tengo estudiantes. El recurso a la máquina le vamos a llamar MySQL. Ya puedes poner el nombre que tú quieras. En la región voy a elegir Norway. Vamos a ponerle, no requiere redundancia, estándar. Por aquí ya tengo Ubuntu Server generación 2. Y voy a utilizar este tamaño de memoria. Para ir más rápido no voy a usar una clave, sino voy a ponerle una contraseña, aunque es menos seguro. Vamos a ponerle un nombre de usuario, como por ejemplo Redes Plus. Y como contraseña, pues vamos a ponerle una... Vamos a permitir el puerto SSH, el puerto 22. En disco vamos a elegir H estándar, ¿vale? Para reducir el coste de la máquina virtual. Y con esto ya le podemos dar a revisar y crear. Y en cuanto esté validada la máquina, ya le podemos dar a crear. Bueno, en menos de 2 minutos ya tendremos nuestra máquina virtual implementada. Le vamos a dar a ir recurso. Y importante, lo que nos interesa es tener nuestra dirección pública. Vamos a copiar ya por aquí para tenerla guardada. Y pasamos ya al siguiente apartado, ¿vale? Vamos ya a cómo instalar MySQL. Vale, voy a utilizar en este caso la PowerShell para conectar con la máquina virtual. Para conectarnos vía SSH, vamos a poner SSH, el nombre del usuario que hemos acabado de poner en la máquina virtual y seguido de la IP de nuestra máquina virtual. Como lo he hecho por contraseña, bueno, me pide que sí es de confianza, le digo que sí, y ahora me pide el password que le acabamos de poner a ese usuario en la máquina virtual y ya estamos dentro. Para verificar que estamos dentro, vamos a copiar este cool y vemos que nos responde, a esta página nos responde con la IP que tenemos, que es la que le acabamos de poner, y la localización que está en Oslo. Vale, pues nada, ya estamos dentro de nuestra máquina virtual. Y para instalar, lo primero que vamos a hacer es actualizar el repositorio. Una vez instalado el repositorio, vamos a instalar MySQL Server y también vamos a ponerle un cliente. Le ponemos -10 para que no nos pregunte. Ya lo tenemos instalado. Se me olvidó decir que, bueno, yo estoy utilizando, me he conectado con la máquina virtual PowerShell, pero bueno, tú puedes utilizar PuTTY, terminal de Linux, el que utilices normalmente. Para comprobar que se instala correctamente, podemos utilizar MySQL-version, que nos devuelve la versión que está instalada, que es la 8.8.28 en un Ubuntu 20. Bien, ya tenemos instalado MySQL, ahora nos falta configurarlo para que permita las conexiones desde nuestro equipo. Para ello, vamos al siguiente apartado. Lo primero, en temas de seguridad, vamos a utilizar el MySQL Secure Installation y lo primero que nos pregunta es si queremos utilizar un componente para validar los passwords, para ver si son lo suficientemente seguros, ¿vale? Aquí le puedes poner sí, no. Yo en este caso voy a poner no porque voy a utilizar uno no seguro, pero bueno, lo recomendable es utilizar sí. Me pide un password para root. Le ponen un password, repiten el mismo password. Si queremos eliminar usuarios anónimos, yo le voy a poner que sí para aumentar la seguridad. Ahora nos pregunta si no queremos permitir que se pueda acceder con el usuario root de forma remota. Le vamos a decir que sí. Lo siguiente que nos pregunta es si queremos eliminar la base de datos test, que es una base de datos para producción, que va bien cuando estamos en local, pero como vamos a acceder vía pública, vamos a ponerle que sí, que la elimine. Temas de seguridad. Si queremos recargar los privilegios de las tablas, le vamos a decir que sí y nos dice ya todo actualizado.
Bueno, ya hemos aumentado la seguridad del servicio. Ahora nos falta ver los usuarios que tenemos en la base de datos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con la base de datos. Para ello vamos a hacer en local, ¿vale? Dentro ya conectado vía SSH con la máquina virtual. Nos vamos a conectar con el usuario root y le pedimos "-p" para el password. Ponemos el password que hemos indicado anteriormente. Vamos a ver los usuarios que tenemos en la base de datos con este comando, haciendo una consulta a la tabla user dentro de MySQL y vemos que tenemos el usuario root, que solo se permite su conexión vía localhost y que tiene el acceso vía OutSocket. Vale, eso lo tenemos que cambiar. Vamos a decirle que nos permita acceder vía password. Para ello vamos a utilizar este comando que tenemos aquí. Le vamos a cambiar la contraseña porque se me va a ejecutar directamente. Cada uno que ponga la contraseña un poquito más segura. Y ahora si lo volvemos a ver, vemos como ya en root pone que tenemos un password. Bien, lo siguiente es, vamos a crear un usuario, porque el usuario root, con el usuario root no se va a permitir el acceso desde el exterior, solo dentro en el remoto. Vamos a crear un usuario que sí se permita el acceso en el exterior, ¿vale? Con el nombre que nosotros queramos. En este caso, voy a crear un usuario con RedesPlug, ¿vale? La forma de crearlos con esta sentencia, create user, el nombre del usuario aquí entre comillas, luego vamos a poner arroba y aquí entre comillas vamos a poner el rango de direcciones IP el cual vamos a permitir que se conecte ese usuario. Al poner este símbolo, le estamos diciendo, ¿vale? Símbolo de porcentaje, que se puede conectar desde cualquier dirección IP. Y luego con la directiva identified by ponemos la contraseña. En este caso, cada uno que ponga la contraseña que quiere. Voy a poner esta contraseña, no es la más segura. Bueno, creamos el usuario. Si miramos los usuarios que se han creado, vemos que tenemos ya aquí el usuario creado, tenemos a RedesPlug. ¿Qué nos falta? Los privilegios. Ahora mismo se ha creado con ningún privilegio, vamos a darle los mismos privilegios que tenemos ahora mismo, es decir, los que tenemos con root. Para ello utilizamos esta sentencia, el grant, ¿vale? Le decimos privilegios en todas las bases de datos, en todas las tablas, para este usuario, ¿vale? Y además le vamos a dar grant option, es decir, nuestro usuario va a poder dar también privilegios a otros usuarios. Bien, ahora tenemos un usuario con el cual vamos a poder acceder desde fuera de la red local. ¿Qué nos falta? Nos faltaría configurar MySQL para que permita acceder desde fuera de la red, porque por defecto, en este ficherito que vamos a entrar aquí ahora, salimos de la base de datos, entramos en el fichero de configuración, que es el mysqld.conf. Vemos que ya de inicio el puerto por defecto es el 3306, que nos interesa, que vamos a utilizar posteriormente. Y si ahora bajamos y buscamos la directiva bin address, que la tenemos aquí, vemos que esto significa que solo está permitiendo que se acceda desde local. Lo que tenemos que hacer es comentar esta línea, control O para guardar, ¿vale? Hemos entrado con el editor nano, control X para salir. Una vez configurado el fichero, nos falta reiniciar el sistema para que se actualicen todas las configuraciones. Para ello, vamos a utilizar el comando que tenemos aquí, o también podemos utilizar sudo service mysql restart. Con un status podemos verificar que el estado es correcto. Vemos que está activo y corriendo. Y ahora mismo ya tenemos nuestro servidor MySQL perfectamente funcionando. ¿Qué nos queda? Nos queda el último apartado, que es abrir el puerto en la VPS. Es decir, nuestra máquina virtual no tiene abierto todavía el puerto que utiliza MySQL. Y aunque MySQL funcione correctamente, nuestra máquina virtual no está permitiendo el paso. Entonces tenemos que ir a nuestro portal de Azure. Vamos a ir donde pone redes. Cerramos aquí para que se vea más grande. Vamos bueno, como vemos aquí, tenemos ya algún puerto abierto, como es el puerto 22, que es el de la conexión SSH que hemos hecho, pero es el único puerto que hay abierto.
vamos a agregar una regla de puerto de entrada, donde aquí en servicio vamos a buscar MySQL. En acción le vamos a dar a permitir. En el nombre, pues vamos a poner... Y en descripción, pues podemos poner MySQL si queremos. Le damos a agregar y en unos 20 segundos vemos como ya tenemos la regla creada, donde tenemos el puerto 2306 abierto. Ahora ya estamos en disposición de poder conectar desde nuestro equipo local a la máquina virtual, a MySQL de forma directa. Pues bien, vamos a ello. Vamos ya con el apartado 5 en el que vamos a ver cómo conectarnos utilizando la terminal de Linux. En este caso estoy utilizando un Ubuntu 20, en una máquina virtual de VirtualBox. Por aquí te dejo un tutorial donde puedes ver cómo instalarlo. Y lo de siempre, ¿vale? Lo primero es hacer un apt update para actualizar el repositorio. Una vez actualizado, pasamos a instalar el MySQL Client, ¿vale? El cliente de MySQL. Bueno, una vez lo tenemos instalado, ya podemos utilizar el comando MySQL, en el que le vamos a indicar con el parámetro "-h", vamos a ponerlo, con "-h" le decimos el host, es decir, la IP de nuestra máquina virtual, en mi caso esta es la mía, y con "-u" el nombre de usuario, en este caso yo he puesto Redis Plus, usa el que hayas configurado, y "-p" para que me pida el password. Me pide el password y ya estamos dentro. Entonces, ahora vamos a, por ejemplo, decirle que nos muestre qué base de datos tiene. Y vemos que nos da información de que tenemos estas 4 de bases de datos. Vamos a, como he puesto ahí, voy a crear una. Vamos a crear una base de datos que vamos a llamar VPS-MySQL. Bueno, una vez creada verificamos que existe. Vemos que ya está aquí. Vale, y ahora nos va a servir para comprobar cómo conectarnos también desde el Workbench nos aparece esa base de datos. Ya ves como de forma muy fácil, usando la terminal de Linux y usando este comando, el cliente MySQL, podemos conectarnos con nuestra base de datos que tenemos en nuestra máquina virtual en Azure. Ahora vamos a ver cómo conectarnos utilizando el Workbench. Para ello ya lo tengo aquí abierto, lo tengo instalado en Windows, también existe para Ubuntu. Para descargarlo es esta dirección que tienes aquí, te la dejo, ¿vale? La instalación es muy sencilla, te lo descargas, le das a siguiente y ya se instala. Y para crear una nueva conexión desde el MySQL Workbench, le damos aquí a el más y bueno, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, VPS Azure 1. En el hostname vamos a indicarle, vamos a copiar, que lo tengo por aquí, vamos a ponerlo por aquí. Y el username, aunque aparezca root, vamos a poner Redis Plus, lo dejo aquí guardado. El puerto, como ves, por defecto ya viene indicado. Si lo hubiésemos modificado, habría que indicarlo aquí. Y ya le podemos dar a, si quieres, a Test Connection. Nos va a pedir la contraseña. Nos dice que éxito, ¿vale? Está todo correcto. Y ahora cuando ya le demos a conectar, ya no nos pide la contraseña. Nos aparece aquí esta ventanita que si le pulsamos, vemos cómo nos dice que está abriendo el editor SQL. Ahora, si yo aquí, por ejemplo, pongo show databases y lo ejecuto, vemos cómo me aparece aquí la base de datos VPS-MySQL que creé en el apartado anterior, con lo cual comprobamos que realmente sí que estamos conectados a la misma base de datos. Y hasta aquí este tutorial. No olvides suscribirte al canal de Patreon para obtener toda la documentación que utilizo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.